En Caracas, en Washington, D.C., hace minutos, la diputada a la Asamblea Nacional Venezolana, María Corina Machado, participó en un foro en el Centro para los Estudios Estratégicos e Internacionales para exponer la situación política y social por la que está atravesando este país latinoamericano. En Washington, nuestra corresponsal Diana Castañeda tiene información. Diana, muy buena tarde. Sabemos que está usted allí, que ha salido unos minutos mientras esto ocurre adentro para contarnos lo que está ocurriendo. Buena tarde. Así es, Idania, muy buenas tardes. La diputada María Corina Machado continúa en estos momentos encabezando este panel de discusión sobre la crisis en Venezuela. Ella está acompañada de varios estudiantes venezolanos y también de madres que han perdido a sus hijos en las recientes protestas. Ha dado un panorama de la crisis que vive Venezuela, no solo en el ámbito económico, sino también social. Ha asegurado que el nivel de incertidumbre es muy alto, que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, pero también ha dicho que a pesar de que el pueblo está sufriendo y que sufre las consecuencias de lo que ha calificado el régimen del presidente Nicolás Maduro, se mantiene en lucha porque realmente sueña con valores democráticos y que este es un sentimiento que se vive no solo entre la gente con más recursos, entre la gente pobre, no conoce clase, es un sentimiento generalizado en Venezuela. También ha asegurado que los habitantes en Venezuela están viviendo realmente una situación muy difícil en materia económica, con una elevada inflación, con una escasez de alimentos severa y que igualmente tienen que enfrentar los problemas y atropellos que significa el tener un régimen que agrede a los ciudadanos en las calles cuando salen a protestar. Pero veamos algo de este panorama que ha entregado acá la diputada María Corina Machado en el CSIS, un importante centro de pensamiento en Washington. El régimen de Maduro comenzó a atacar porque entiende la magnitud de lo que está ocurriendo y el alcance y el impacto que puede tener en la sociedad. Él podría seguir haciendo lo que ha hecho, que es radicalizar sus políticas para poner en lugar represión. Ha impuesto una represión que no habíamos visto nunca antes en Venezuela. Nunca había habido ese tipo de dictadura y de fuerza militar en la historia de nuestro país. Y se refiere no solo a la cantidad, que es importante, sino a la violación sistemática y masiva de derechos humanos. Hasta esta mañana había más de 16 estudiantes detenidos, otras personas han sido asesinadas y hay 59 casos de tortura. María Corina también ha asegurado que uno de los principales riesgos que vive la población civil en Venezuela es el de los grupos paramilitares que son patrocinados por el gobierno, llamados colectivos, que significan un riesgo para la gente que sale a protestar en las calles, que esto es algo que debe conocer la comunidad internacional. También ha dicho que una de las muestras más claras de que no existe una democracia en Venezuela es la persecución que se da a alcaldes, a gobernadores y también a líderes de la oposición que no están de acuerdo con el gobierno. Ella resaltó el caso del líder opositor Leopoldo López, asegurando que su reclusión y el mantenerlo alejado de la población, de los organismos internacionales, que solamente se le permitiera acceso a su familia más cercana, es una muestra de lo que puede hacer el régimen del presidente Nicolás Maduro. Veamos lo que dijo al respecto la diputada venezolana. Es una violación de derechos humanos sistemática y, por ejemplo, también tengo que mencionar casos como el de Leopoldo López. Es uno de nuestros grandes líderes políticos en Venezuela que decidió acompañar a los estudiantes a protestar y por esto el gobierno decidió juzgarlo y usarlo como un ejemplo de lo que le podía ocurrir a cualquiera que se atreviera a hablar y defender los derechos de la gente. Esa ha sido una advertencia que han querido dar
Lo tienen ahora en prisión, está de hecho aislado. Ninguno de nosotros puede hablar o comunicarse con él. Yo tengo también que mencionar dos casos terribles de persecución que ocurrieron ayer. El caso de Daniel Ceballos, él es el alcalde de San Cristóbal. Él ganó con casi el 70% del voto popular en unas elecciones limpias. Y ayer él estaba en Caracas para una reunión de alcaldes de todo el país. Y alrededor de las 7:30, Fuerzas Armadas sin identificación se mostraron en su hotel y se lo llevaron. Fue llevado como secuestrado y hasta anoche supimos que también había sido llevado a prisión. Anoche, horas después, el alcalde de San Diego, que había sido previamente acusado porque supuestamente no había hecho suficiente para retirar las barricadas, él fue destituido. Bien, después de este evento se espera que la diputada venezolana se reúna también con otras organizaciones que defienden los derechos humanos acá en Estados Unidos, y se espera que mañana ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos también dé un testimonio de lo que está pasando en Venezuela, luego que fuera invitada por el gobierno de Panamá. El mismo embajador de Panamá ante la OEA ha asegurado que es momento de que este organismo internacional escuche la versión de quienes salen a protestar en las calles, ya que solo se ha escuchado la versión oficial del gobierno de Venezuela. Bien, esta es toda la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias con más aquí en la tarde. Y Dania.